Ya está con nosotros el excomandante de las Fuerzas Armadas, Luis Altamirano, con quien seguiremos conversando sobre este encuentro, hallazgo de una tropa guerrillera de más de 200 integrantes en la zona fronteriza de Sucumbíos y que se le atribuye representación del Frente Disidente de la FARC, Frente Carolina Ramírez. Esto y, por supuesto, bases militares extranjeras. ¿Qué incidencia tienen? ¿Cómo coordinan también acciones con los militares y la fuerza pública ecuatoriana para poder conseguir sus propósitos y sus objetivos? ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles han sido sus resultados en experiencias similares en otros países? Todo eso lo conversamos de inmediato con el general Luis Altamirano, a quien con mucho agrado siempre los saludo. General, muchas gracias por estar en la Contra nuevamente. Muy buen día, querido general. Muchas gracias por estar nuevamente en la Contra. Siempre muy agradecido por su apertura. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a las personas que nos ven y nos escuchan. General, quería arrancar con esta nueva noticia, el hallazgo de guerrilleros en la zona de Sucumbíos, el Frente Carolina Ramírez, del que yo particularmente primera vez que oigo hablar. Yo no conocía de la existencia de este grupo de disidencias de la FARC. La Fuerza Armada Ecuatoriana ha decidido establecer un contacto sin un intercambio de fuerzas, en vista de que estaban en inferioridad de condiciones tanto de armamento como de personal. ¿Qué se puede evaluar hasta ahora de esto? ¿Qué podemos extraer hasta ahora de esta realidad ya asentada, ya muy real, muy cierta, de que grupos disidentes guerrilleros están operando en territorio ecuatoriano? Bueno, lo que podemos mencionar es que no es la primera vez que tenemos presencia de este tipo de organizaciones, yo diría delictivas, porque a la final abanderan una causa política, pero están ligados directamente con el negocio del narcotráfico y lógicamente también con la minería ilegal. Ahora, cuando se dio el proceso de paz en Colombia entre el 2012 y 2016, prácticamente el 90% de quienes integraban en ese momento las FARC se acogieron a este proceso de paz. Posteriormente, una parte no dimensionable en este momento fueron abandonando este mismo proceso por una serie de cuestionamientos que posteriormente se fueron dando en el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron en los famosos acuerdos del Teatro Colón. Ahora, las disidencias de las FARC no son una organización per se, son la fractura de algunas de ellas. Recordemos la Segunda Marquetalia, que prácticamente también se fractura, y de ahí aparecen los comandos de la frontera. Entonces, lo que vemos es una lucha por los espacios vacíos que fue dejando el conflicto colombiano, porque hay que recordar que parte de la frontera sur colombiana estaba siendo utilizada especialmente para el desarrollo de cultivos, especialmente en el sector de Nariño y Putumayo. Pero había otras partes al interior de Colombia que también se utilizaban para este propósito, especialmente, por ejemplo, en el Caquetá y en el norte de la frontera con Venezuela, y otras partes inclusive en el interior. Pero esto se va modificando y los cultivos tienden a asentarse hacia las fronteras, en el sector de Santander con Venezuela, y lógicamente prolifera aún más en el sector de Nariño y de Putumayo. Y lo que se busca es el control de estos espacios, sobre todo porque hay comunidades de cocaleros que se dedican a la actividad de la producción de la hoja de coca, y lo que hacen estas organizaciones es buscar proveedores exclusivos, y para eso tienen que mantener un control efectivo sobre los posibles competidores, que son otras estructuras, y se genera violencia. Entonces, el territorio ecuatoriano ha sido utilizado históricamente para ser empleado como una zona de descanso, y siempre fuimos una ruta proveedora de precursores químicos. Por eso cuando yo menciono esto de la Isla de Paz es una metáfora totalmente engañosa de lo que vivía el país. Nosotros en los años 80 fuimos proveedores de gasolina blanca, de acetona y de otros precursores que se utilizaban para la producción de la coca. Y de igual forma, cuando ya se da el proceso de paz con el Perú,
nos fuimos transformando en una ruta de provisión de armamento. Esto prácticamente inicia con fuerza en los años 2000, en el año 2002, y nos convertimos en provisores de armamento y municiones. Y recuerde usted que los principales hechos que se dieron inclusive de robo de material en Fuerzas Armadas, de material bélico, se dan en esos años, porque existen ahora estos nexos. Y entonces hay una serie de procesos, le digo, varios procesos que se han dado al interior de la institución que fueron judicializados, en donde se determinó que había venta de armamento desde las bodegas militares. No Ujú, en grandes cantidades, pero esto lógicamente fue alarmante. Entonces, estos nexos tempranos que inician en los 80 en la provisión de precursores químicos, posteriormente, frente a la presión del Plan Colombia, el uso del Ecuador como una gran retaguardia, y ahora, en cambio, mediante el enlace de actividades ligadas al narcotráfico, una vez que el Ecuador comienza a convertirse a partir, yo diría, desde el 2016 en un gran hub de distribución internacional de cocaína, también nexos con organizaciones criminales locales para la articulación de toda la logística hasta los puntos de embarque o puntos de despacho, especialmente cuando se utilizan las lanchas rápidas, o puntos de despacho ujú. también en las pistas clandestinas. Entonces hay todo un nexo. Y a esto también aparece la diversificación, especialmente en el sector de sucumbíos, en Esmeraldas, en donde se concentra gran cantidad, si uno ve el crecimiento de la deforestación causada por la minería ilegal, comienza a crecer esta actividad que normalmente tenía una concentración hacia el sur, en la provincia de La Suay, en la provincia de Zamora Chinchipe, con gran, yo digo, impacto, y lógicamente en Morona, Santiago. Pero estas dinámicas van cambiando y tenemos una incursión en la minería ilegal en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, se debe a este tipo de fracturas, estas luchas por espacios de proveedores y lógicamente de rutas y lógicamente también del asunto de la provisión de logística, que mucha de ella viene desde el Ecuador. Ahora, general, usted me menciona que esto, eh, la identidad de la colaboración, si se puede, desde el lado ecuatoriano hacia estos grupos guerrilleros, se empieza a transformar entre los años 2000 y 2002 de una suerte de provisión de materia, de materiales necesarios, de insumos necesarios para la producción, a un negocio ya que donde empiezan a circular armas. Este tiempo coincide con la presencia de la base de Manta, que tenía como propósito operar en el Plan Colombia, digamos, como objetivo principal su participación en el Plan Colombia. A partir de ahí, me gustaría empezar a plantear la pregunta: ¿qué esperamos ahora en base a esa experiencia que nos provea la presencia de una base militar extranjera, cuando vemos que este tipo de colaboraciones se han seguido dando a través de la frontera, incluso cuando la base militar de Manta operaba en el país y tenía como propósito impedir o cortar los nexos de los grupos guerrilleros con sus proveedores? Bueno, aquí una aclaración, mire, los contextos han ido cambiando y se han ido modificando. ¿Ok? Muchas veces queremos interpretar lo que ocurre en el país exclusivamente como que el Ecuador no tuviese fronteras. Los nexos que se fueron dando y entretejiendo en la provisión de precursores químicos para la elaboración del proceso de cocaína se dieron desde los años 80. Yo mismo recuerdo que en el año de 1987 realicé la captura de un vehículo que transportaba acetona en el sector de Pisca, que es en el río San Miguel, que confluye con un afluente del río Putumayo. En la realidad no sabía qué estaba haciendo, sino que fue extraño porque era una vía Claro. que conducía a un destacamento administrativo militar. Entonces, esto de aquí, yo le digo, en una frontera que no tenía controles, porque hay que recordar qué es lo que limitó que el Ecuador se convierta en una zona de cultivo. Acá hay varios aspectos. El uno, por un lado, tiene una correlación
con la naturaleza del problema territorial que manteníamos con el Perú. Prácticamente las fronteras eran cerradas. Y cuando hablo de fronteras cerradas, no es que digo es que había un candado en cada posibilidad de paso, sino que Claro, desde el comercio era nulo. Cuando uno ve los escasos afluentes que son navegables en el sector de nuestra región amazónica, son muy pocos. El mayor de ellos es el río Napo. Y el río Napo prácticamente era un río solitario. Cuando uno hacía la travesía, por ejemplo, de lo que es Puerto Francisco de Orellana, el Coca, hacia el sector de Tiputini, en ese transcurso uno se encontraba, quién sabe, con dos lanchas, que eran de los habitantes que vivían en Nuevo Rocafuerte. No había comercio, porque el control militar impidió el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, y la tensión que existía siempre con el país vecino. Lo propio pasaba en la frontera sur. En la frontera sur había controles, no solo en línea de frontera, sino controles hacia el interior, en donde se pedía documentación, controles que inclusive estaban fuera del espacio de migración, porque esto sucedía. Había una serie de controles, y recuerdo el famoso control de Liberia, que prácticamente está más allá de Machala, con dirección al interior del Ecuador. Y lo propio pasaba en Loja. Entonces, había una serie de controles y esto lógicamente limitaba el movimiento de ciudadanos y las condiciones de relaciones con el Perú limitaba el comercio. Entonces, usted para contaminar algo, para pasar algo de forma desapercibida, bueno, tiene que hacerlo donde hay actividad, pues. claro, Si usted ve una persona caminando de forma solitaria en una calle, a la medianoche le genera, bueno, dudas, bueno, ¿qué está haciendo esta claro, persona? Pero cuando usted va a una avenida al mediodía y encuentra un montón de personas, pues no genera absolutamente duda alguna de qué está haciendo. Está yéndose al trabajo, está yéndose a la casa, claro, está claro, claro. haciendo en un banco. Entonces, el comercio con el Perú en la frontera terrestre era prácticamente totalmente ausente. Y lógicamente el movimiento de personas. Entonces, este fue un primer factor que cuando comienza a desarrollarse los primeros cultivos en Colombia, a finales de los 70 y en la década de los 80, porque hay que recordar que Colombia se va convirtiendo en un país productor, no era un país productor. Inicialmente se transportaba la materia semiprocesada desde Bolivia a través de Perú y desde Perú hacia Colombia. O sea, teníamos dos grandes proveedores, Perú y Colombia, digamos, Perú y Bolivia. En Bolivia. Y posteriormente esta iniciativa empresarial, entre comillas, de las organizaciones delictivas, especialmente de dos grandes carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, pensaron, bueno, pues ¿para qué vamos a traer estos productos si podemos sembrarlos acá? Entonces, el lugar para sembrar nunca fue el Ecuador por estas limitaciones. Y otras de las limitaciones son de carácter geográfico. Una ya la mencioné. Los afluentes Ujú. desde la cuenca amazónica al Ecuador, a excepción del río Napo, no tienen navegabilidad profunda hacia el interior. Usted no puede navegar por el Pastaza. Usted no puede navegar en el sur por el río Santiago, ni por el río Zamora. Si el río Zamora, cuando ya llega a Gualaquiza, es un río donde usted no puede navegar porque es pedregoso, es un río tormentoso, o sea, no lo puede hacer. No lo puede hacer por cuencas menores como el Aguarico, y el único río que sí podríamos decir que reunía estas condiciones del río Napo, y el otro es el río Putumayo, que es un río binacional, controlado por dos países. Y Claro, lógicamente, ese sí, porque mire, yo estuve en Puerto Rodríguez, y recuerdo en Puerto Rodríguez, le estoy hablando de la misma época, 1988, usted veía un tráfico de embarcaciones impresionante, porque hay Puerto Asís, que es una ciudad importante, en donde se recepta todo el comercio del Perú. Entonces usted veía embarcaciones, no le hablo de embarcaciones pequeñas, le hablo de embarcaciones que claramente llevaban una gran cantidad de mercadería. Entonces es más fácil ocultar ahí claro, que claro. estar pensando en una lancha solitaria, en un río que es escasamente navegable y que al ser escasamente navegable, y muchos de estos, inclusive navegables solo en tiempo de elevado invierno. Entonces, esa fue otra condición. Y otra condición geográfica que tuvo que ver para la no expansión de cultivos en el Ecuador, tiene que ver con la extensión territorial, porque la extensión territorial amazónica del Ecuador es de apenas 106.000 kilómetros cuadrados. No dices apenas,
pero con diferencias muy sustanciales porque nosotros tenemos tres tipos de selva. Una selva muy montañosa hacia el sur, una selva que es más de sabana en el centro, que es supuestamente de mejores condiciones, pero con escasos ríos, el Curaray, le digo el Cononaco porque yo he estado ahí, y otra selva que en cambio ofrece mayores condiciones en donde ya existe penetración de vías por el sector petrolero, que es en el sector norte, Okay. pero con una gran presencia militar, con un limitado comercio, y estos 106.000 kilómetros cuadrados, cuando nosotros comparamos con la región de la Orinoquia y la región de la Amazonia de Colombia, Colombia se divide en 5 regiones, no pensé que me iba a tomar la lección, pero bueno, en 5 regiones, esas 2 regiones equivalen a 2 Ecuadores enteros. Entonces, estamos hablando que en un país, Colombia, al igual que el Ecuador, tiene una alta densidad poblacional urbana. Colombia es un país vacío. Entonces, se aprovechó todos estos espacios para el desarrollo de los iniciales cultivos de coca que se dieron en ese país. Y nuestra frontera con Colombia era una frontera escasamente vigilada. En el sector de Esmeraldas, lo que teníamos es la presencia militar de un batallón de ingenieros por lo que estaba ahí la refinería de Esmeraldas. Que sepa usted que se construyó en Esmeraldas no por la intención del desarrollo económico, socioeconómico de Esmeraldas. Se lo hizo porque en el momento de seleccionar esta instalación estratégica importante, se le colocó en un punto más extremo hacia el norte, frente a la probabilidad de que en un caso de guerra esto puede ser alcanzado por la acción de la aviación aérea del adversario. Esa Okay. porque cuando uno también revisa la historia de Esmeraldas, la historia de Esmeraldas sufre, lo que tenemos ahora es lo que hemos cosechado. Desde la revolución de Carlos Concha, hay un abandono completo de Esmeraldas. Se castiga esa provincia, inclusive las autoridades de la provincia no son nombradas de los esmeraldeños, de tal forma que se coloca como una provincia paria. Y esto afectó lógicamente la presencia del Estado en ese sector tan importante del país. O sea, son algunos datos. O sea, no teníamos presencia militar. En el norte, en el sector del Carchi, había un batallón. Y en la frontera colombiana, en el sector del Putumayo, yo le digo porque estuve ahí, era un batallón cuya responsabilidad estaba para, en el caso de un conflicto, en el sector del río Huepic con el Putumayo, pero no para el control del Putumayo aguas arriba y de Huepí, inclusive que ya no hay una frontera hidrográfica, en una frontera de carácter terrestre. O sea, todo esto incidió para que más bien se pensara en una ruta de provisión de precursores químicos y posteriormente, con la firma de la paz, convertirnos en una ruta de provisión de armas. Ahora, estamos en ese punto, estamos en este modelo de negocio, voy a entrecomillar esto, donde lo que se traslada es armas de Ecuador a la frontera, o ya en este momento existen cultivos más allá de las dificultades que acabamos de marcar, que además, si yo tomo un corte de lo que usted me acaba de relatar, general, tengo el mapa completo de por qué, de los porqués de muchas situaciones que estamos aterrizando hoy en la realidad. Pero justamente eso, ¿cuál es el estatus actual que genera que tengamos este tipo de encuentros que al final del día no habíamos tenido antes? Todos lo suponíamos, todos los teníamos. Porque hay un cambio, Fernando. Hay un cambio cuando el Plan Colombia lo que hace es empujar las actividades hacia el sur de las agrupaciones delictivas y buscar nexos, porque usted sabe que una operación militar tiene un límite, ese límite es la frontera. Entonces la frontera es muy conveniente desde el punto de vista de que en una persecución en caliente, si yo me paso al otro lado de la frontera, no pasa absolutamente nada. Y de igual forma, es una ruta también de provisión de pertrechos que tienen que ver con alimentación, con medicinas, con vestimenta. Entonces, ese es el beneficio que se tiene. Ahora, yo le digo que éramos una isla de paz en teoría, y esto se repite. ¿Alguien ha revisado la tasa de homicidios del Ecuador en ese periodo? Teníamos una tasa de homicidios superior a la de Perú. Lo que pasa es que la metáfora de la isla de paz se construye fundamentalmente con base a la violencia política que azotó Colombia y a la violencia política que azotó el Perú. El uno especialmente que tenía que ver con M-19, ELN, Quitinglame, FARC,
el EPL, el Ejército Popular de Liberación, y en el sur con el MRTA, Movimiento Revolucionario Camaro, y con Sendero Luminoso. Entonces, estos actos de terrorismo, lógicamente recuerda usted, por ejemplo, en Perú, la toma de la embajada de Japón. Me parece que esto hace casi, yo diría, 25 años. 25, tiene que haber sido alrededor del 2000, tiene que haber sido, sí. Y se construyó esa imagen. Y mire, en Colombia, por ejemplo, tuvimos la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Tuvimos hechos también dolorosos en donde estuvo involucrado el narcotráfico, como este explosivo que fue colocado en un avión de Avianca. Entonces, todo esto nos hacía pensar, bueno, estamos en medio de dos países que sufren estos atentados. Bueno, vivimos en la Isla de Paz, pero teníamos una tasa de homicidio creciente. Cuando uno revisa las tasas de homicidio del año de 1990, nosotros teníamos una tasa de homicidio en la media de la región, pero superior a estos países. Y esto fue creciendo, porque hay que recordar que llegamos a tener 17 homicidios cada 100.000 habitantes, si no mal no recuerdo, en el año 2010-2011. Eran tasas de homicidio que tampoco eran como para uno decir, pido aquí una medalla por un buen manejo. Después es lo que hubo un tratamiento, yo digo, mucho más integral, que llevó a una reducción de tasas de homicidio a 5.7 en el 2016-2017. En general, usted acaba de mencionar algo clave, y es la presencia de estos grupos militares de este lado de la frontera, buscando alimentación, buscando medicinas, buscando vestimenta, etcétera. ¿Qué tanto influye y qué tanto está tocada la economía o las pequeñas economías de las poblaciones de fronteras hoy por hoy? ¿Qué tanto dependen estas economías de la gente que vive ahí de toda la vida? Y que han visto trastocarse, si se puede, las lógicas de su ejercicio económico a través de esta presencia, y qué tanto complica la situación, esa dependencia económica hoy de este tránsito permanente de tropas disidentes. Bueno, esta ha sido variada porque ahora tenemos un fenómeno que cambia. Tenemos la incursión de este tipo de organizaciones paramilitares que ya no solo buscan resguardo o rutas de abastecimiento, sino que comienzan a articularse con estructuras locales con la finalidad de practicar la minería ilegal, sobre todo la minería ilegal. Entonces, ya no es lo mismo. Recuerde que en el sector de Alto Punino, ese es un sector que estuvo inicialmente en disputa entre los choneros y los lobos, en la búsqueda de manejar el negocio de la minería ilegal, y en donde entran los comandos de frontera. Y prácticamente, después de una serie de hechos de violencia, se genera un acuerdo. Son hay acuerdo con estructuras locales. Lo que hay que comprender de la complejidad de este problema, que también está presente en Esmeraldas, con otras estructuras, con otras disidencias, con otras organizaciones criminales. Lo que hay que comprender en este ambiente, que a la final se va generando una especie de relación parasitaria, porque la gente del sector, y le digo, por ejemplo, por lo que pasó en Yusupino, que es terrible, porque la gente del sector se fue a oponer a la destrucción de maquinaria. Recuerde que en ese tiempo se incautó 148 máquinas. ¿Por qué? Porque estas personas no se perciben como delincuentes. Y yo le digo, no son delincuentes, son personas del sector y otros jornaleros que trabajan y encuentran fuentes de trabajo. Pensemos en eso, ¿no? opera una máquina. Operar una máquina de estas no es igual que aprender a conducir un vehículo, Claro, o dar mantenimiento al motor o al sistema hidráulico. Son personas que van en búsqueda de pan y comida para su familia. Por eso es que cuando en el problema colombiano, cuando uno ve las comunidades de campesinos que cultivan coca, y usted le pregunta, yo he leído y se ha visto reportajes, y usted es un criminal. No, yo no soy un criminal, yo cultivo esto y vendo a alguien que quiere comprar. Ah, pero ¿por qué no siembra naranjilla? Sí, lo que pasa es que nadie va a venir a comprar la naranjilla. a mí vienen a comprarme coca, claro. Entonces, esa es una realidad. Y muchos de estos no es que escogen a quien venden. Ahí viene justamente la presencia de estas estructuras
que evitan que la materia prima sea entregada al rival o que quieren captar por Mm. producción, alcanzar mayores niveles de producción ya de cocaína y lo que buscan es restringir el acceso a esta materia prima a otras organizaciones. Entonces, por eso hemos visto que inclusive el precio de la cocaína en el mercado internacional, inclusive por otros factores, por el crecimiento de la demanda del fentanilo, por ejemplo, casi ha mantenido estable en estos últimos 10 años. Usted tiene una mayor producción y uno dice, bueno, a mayor producción, sí, pero hay una incautación también bastante elevada. Y en segundo lugar, tienen que competir con estrategias de precio porque usted sabe, en microeconomía se habla de los productos sustitutos. Entonces es lo mismo que el café y el té. Si no tengo para el café, compro té. Aquí lo mismo. Entonces lo que comienza a ocurrir es que los niveles de demanda de cocaína en Estados Unidos tienden a bajar y se aumenta los niveles de demanda de cocaína en Europa. Por eso el Ecuador, desde hace 2 años, pasó a ser el primer punto de distribución de cocaína a Europa. En eso nos hemos convertido. Ahora, general, esto es una realidad que conocemos, que podemos revisar en números, eh, eh, que a veces podemos generar conexiones históricas, como usted bien ha hecho, ¿no? Marcando un desarrollo de esta actividad. Pero es importante también analizar de qué forma, cuándo y cómo empieza a incidir ya en la vida de nuestros centros urbanos y a generar un escenario de violencia vinculado a estas actividades o vinculado al tráfico de drogas, porque también eso sufre una transformación, ¿no? Esta sensación de que éramos la isla de paz, porque los acuerdos que se generaban en el mercado de transacciones con los grupos irregulares estaban corridos detrás de la cortina y no nos enterábamos. Eso sucedía en la selva, eso sucedía allá y en la frontera, y realmente en los centros urbanos no lo sentíamos, no lo percibíamos, y más bien percibíamos que éramos esta isla de paz. ¿En qué momento se rompe eso? ¿En qué momento dejamos de ser una isla de paz y ya nos vemos afectados con bombas en la bahía vinculadas a grupos que se dedican a esta actividad? En los centros urbanos, quiero decir, empieza a alterarse nuestra propia vida justamente a través de esta presencia. Claro, mire, hubieron algunos nexos, yo digo que de bajo impacto, hicieron noticia. Recuerde usted el caso de los Reyes Magos, en donde usted vio ahí una organización que no pasó por lo que se llama una fase de carácter predatoria, o sea, no hubo un ejercicio de violencia para decir, aquí estaba esta estructura que quería un dominio territorial. ¿Por qué? Porque había cero competencia. Y otra es la de Oscar Caranqui, en donde eran nexos claros con proveedores de coca para ocultar la coca en artesanías ecuatorianas, que es parte del proceso que se dio con Oscar Caranqui, que posteriormente fallece en el 2013, me parece que es en Guayaquil, en la cárcel. Y los nexos eran muy claros con el sistema de justicia, con la Policía Nacional. Y tuvimos también personal militar que fue involucrándose progresivamente, pero no en una dimensión que genere preocupación. Esto comienza a evolucionar a partir de las primeras estructuras criminales que nacen en la provincia de Manabí. La primera de ellas, que se llama los queseros, y la segunda, los choneros, que entran en disputa. Y en esa disputa prácticamente desplazan a los queseros eh, y, y toman el control los choneros. Pero ahí viene justo una etapa en donde se trabaja mucho el tejido social y hay un cambio en el sistema de seguridad porque, no nos olvidemos, hay una modificación en la Ley de Seguridad Pública del Estado, en donde ya se habla de delincuencia, en donde se diversifica los diversos ejes que tienen que ver con la seguridad, porque cuando uno revisa la Ley de Seguridad Nacional de 1979, usted no va a encontrar en ninguna parte alguna cosa que no tenga relación con el problema de la defensa, y en una parte muy pequeña lo que tiene que ver con gestión de riesgos, pero no hay más. De hecho, de acuerdo a esa ley, el comandante general de policía no era parte del Consejo de Seguridad Nacional, hoy Consejo de Seguridad Pública y del Estado, no era parte de esa estructura, estaba excluido porque el problema central del país se basaba en el paradigma de la defensa territorial. Estas organizaciones crecen a través de delitos de carácter predatorio
robo de vehículos y autopartes, y posteriormente se van involucrando en la distribución de narcóticos al interior. Y es a partir entre el 2003, 2004 que comienzan a dar servicios para la exportación, entre comillas, de droga. Por eso, cuando está la presencia de la base de Manta, usted puede encontrar que los niveles de captura son ínfimos en los primeros años, inclusive menores a los que existía, y le digo en todo el territorio nacional. Tuvimos niveles de captura de 5.8 toneladas en un año, en todo el territorio. Pero a partir del 2006, esto comienza a cambiar con el uso de las lanchas rápidas. Y el 49% de las capturas se dieron en alta mar en ese tiempo. Pero eso también cambia y comienza a utilizarse el arco del Pacífico, que hace mucho más difícil la captura, es decir, a través de las Islas Galápagos. No es fácil, la gente piensa que aquí ponemos 2 aviones Orión y vamos a tener toda la información, es buscar una aguja en un pajar. Es altamente costoso y el nivel de efectividad no es tan alto como uno puede pensar. Y otra de las cosas que incidió, y le cuento algunos detalles que son interesantes para las personas que nos escuchan, pero ¿por qué no hicieron eso desde Colombia? ¿Por qué no hicieron el despacho de lanchas desde Colombia? Aquí hay una cosa que hay que comprender. El Ecuador tiene la mayor flota pesquera de todo el Pacífico Oriental. Entonces, es más fácil andar en una moto sin que nadie se dé cuenta cuando todos andan en moto. Colombia no tiene la cultura de la pesca del atún. Vea usted. Y tiene un solo puerto de gran envergadura. Cuando comienza a contaminarse containers, lógicamente uno piensa, ¿por qué no lo pensaron en Colombia? Es que Colombia tiene un puerto. Hay un solo puerto de gran porte que se llama el puerto de Buenaventura, que solo en capacidad de exportación en relación al complejo de puertos de Guayaquil no llega ni a la mitad. Y es más fácil contaminar fruta perecible que contaminar teca, porque la teca puede esperar, ya no se pudre. Entonces los controles pueden ser mucho más efectivos. Entonces todos estos elementos fueron incidiendo, baja institucionalidad, zonas de frontera históricamente abandonadas, hicieron de que con esta nueva presencia y fractura de estructuras criminales, la presión del Plan Colombia, se busque transformar estas rutas secundarias en rutas primarias, y esto nos llevó a la final en convertirnos ya en un hub, en un importante hub de distribución internacional. Y tiene otro efecto, y es que la operación militar deja de concentrarse en la frontera. Hoy existe pues la colaboración militar en la seguridad ciudadana, se sigue hablando de la necesidad de militarizar ciertos barrios y ciertos lugares. ¿Qué tanto esto es una medida parche, es una medida momentánea para volver luego de una eventual pacificación a entregar la seguridad pública a la Policía Nacional, el órgano designado para ello? ¿O qué tanto estamos ya habitando una nueva realidad donde la presencia militar se va a hacer regular y normal en nuestras ciudades general, teniendo en cuenta que, por supuesto, la ciudadanía está más acostumbrada a ver policías en la calle que a ver militares con fusiles en sus centros urbanos, ¿no? Caminando por el centro, yo no me crié en un centro de la ciudad de Guayaquil donde uno viera transitar tropas en la 9 de octubre, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esto se va a transformar? Decíamos, la nueva normalidad después del COVID. ¿Qué tanto esto se va a transformar en la nueva normalidad de la seguridad? Fernando, aquí hay un problema que es un empleo masivo de la fuerza militar en actividades tipo policía, sin inteligencia y en un marco legal altamente difuso entre si es una operación en el marco del conflicto armado interno, es decir, en el marco del derecho internacional humanitario, a lo que los militares aplican reglas de enfrentamiento, o es una operación que se da en un apoyo complementario frente a situaciones, entre comillas, de normalidad, es decir, en donde no está el término guerra en la mitad y en donde rigen normas de comportamiento. Y le digo, es altamente complejo. Y son operaciones de un gran desgaste, que tienen un bajo impacto. Hay que reorientar la política de seguridad. Mire, yo el día de ayer estuve en la Universidad Católica de Guayaquil y expuse un tema muy, muy interesante sobre la situación de los 4 jóvenes de las Malvinas. Y ahí expliqué algo, pues sería muy difícil resumirle.
Pero mire, hay efectos sobre la conducta individual y colectiva del militar que está relacionado con su propio proceso de socialización, ese proceso de socialización que lo hacemos desde niños, desde que nacemos, que vamos entendiendo la autoridad del padre, entendemos las relaciones de la comunidad, las relaciones de respeto al profesor, etcétera, etcétera. El militar es sometido a un proceso de socialización en donde se le coloca en la cabeza que lo más importante es la misión. Pero cuando usted asocia la misión a la tarea fundamental para la cual es formado un militar, que es la guerra, las regulaciones pasan a segundo plano. Porque no es que el militar en la guerra del CENEPA cogía y decía, bueno, ¿qué dice el convenio de ¿Qué Ginebra? dice el código? Claro. Entonces hay una naturalidad a pensar de que no hay límites. Y si a esto usted le acompaña una política pública que le vende la idea de que todo está permitido, porque mire, ejemplos claros que puse el día de ayer. Cuando nosotros tenemos, en el año anterior se habló de que el presidente dispuso la actualización de los manuales de uso de la fuerza. ¿Qué es lo que se vendió? Porque el comunicado del presidente decía que las tácticas han cambiado, pero ¿qué se dijo en la titocracia? El presidente dispuso que los militares den bala a los delincuentes. Aplausos. Bueno, esto primero era falso. Se podía primero haber actualizado sin tanto bombo y platillo porque era una disposición de carácter ministerial y innecesaria a través de un decreto. Pero vende políticamente. Segundo, no podía ir más allá de la ley de uso legítimo de la fuerza. De hecho, no cambió absolutamente nada. Pero en el Ecuador, de los 30 segundos, vendió y generó impacto. Pero ¿cuál es el problema? Que usted, a través de estos mensajes que se mueven en las redes sociales, en esta burbuja digital, el militar dice, bueno, nos están diciendo que actuemos a todo lugar, de toda forma. Recuerde usted que esto de la inmunidad, que me parece un despropósito completo, lo que sale en esta norma que ahora se pretendía hacer y que está todavía en el informe de segundo debate, para segundo debate. Recuerde usted que esto ya se dijo en enero del 2024. Esto se dijo porque se propuso en el segundo bloque de preguntas que propuso el presidente para el... Para la consulta, sí. Para la consulta y que la Corte Constitucional no dio luz verde, se propuso la inmunidad al personal militar cuando por uso de la fuerza puedan ocasionar daños a un sospechoso. Eso es lo que dice. Yo le ruego, vaya y lea lo que se propuso en enero del 2024. ¿Qué le está diciendo psicológicamente a esa persona que tiene que tener una conducta individual y colectiva? Oigan, nos están dando un respaldo sin límites. Frente a la y que la sola sospecha vale para la acción militar. Pero lo que le dice al militar, nos están dando un respaldo, nos van a indultar, o sea, no voy a tener responsabilidad, un respaldo sin límite frente a la posibilidad que actúe sin límite. Yo no creo que esa es la forma de solucionar los problemas del país. El país atraviesa una situación, le digo, extremadamente grave. Pero lastimosamente, en una sociedad de minutos, en donde la gente quiere resultados porque vive en zozobra, dice, bueno, que se lo haga. ¿Sabe cuándo es el problema, Fernando? Cuando la violencia llega a la puerta de su casa. Cuando la violencia del Estado puede llegar a la puerta de su casa. Como llegó a estos menores. Porque cuando ya se dan las declaraciones de los 4 militares que se someten a la cooperación eficaz, lo que más me impactó de todo, le digo, más allá de las situaciones de humanidad que se dieron, es que ya no hizo ruido en las redes sociales. Bueno, ya hasta el hallazgo de los cadáveres, hasta ahí nomás. Ya no hizo ruido, porque es el Ecuador de los 30 segundos. El reconocimiento de la tortura de los 4 militares. Usted tiene un clero periodístico que a todo lo que dice el gobierno está bien. Mire, yo he aplaudido algunas cosas, pero si usted me pide mi criterio, voy a argumentar por qué no considero que es adecuado, por qué sí considero que es adecuado. O sea, yo en el asunto de que hay una base militar en el Ecuador no veo ningún problema. El problema es vender a esta como la solución final y en segundo lugar, pensar que el hecho de que no se posibilite, hay que revisar la letra pequeña. ¿Cuál es la letra pequeña? Cuando se firme el acuerdo. Claro.
Claro, cuando exista un acuerdo y se firme, Lo porque, que por pasó ejemplo, en el tema Colombia, de la... es que la lectura es gratis, Fernando. Lo que pasó en Colombia. Bueno, esto yo lo dije en un programa y le mandé el mensaje claramente a dos ministros, ¿no? La lectura y a un periodista. La lectura es gratis. Se repite abiertamente que en Colombia hay 7 bases militares. No hay una sola base militar de los Estados Unidos en Colombia. Y le dice una persona que estudió en Colombia, en el ejército colombiano, que ha mantenido relaciones con el ejército colombiano. Se Ok, vende que el presidente Uribe quiso instalar 7 bases, pero cuando se dio el acuerdo, la Corte Constitucional negó, o el equivalente a la Corte Constitucional, porque el acuerdo estaba por fuera del marco legal colombiano. ¿Cuál corte fue la que le negó al presidente Uribe? ¿La corte de la extrema izquierda, la corte de la derecha? No, no, la corte que sin bandera claro, política le... la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que es la que se encarga de estos asuntos y que es además una de las mejor reputadas del continente. Sí, pero aquí hubiesen dicho, recuerde que aquí ya salió un periodista a decir que si la Corte Constitucional se opone, están boicoteando y son unos cómplices. No, es que en un país que la institucionalidad no existe, que es lo último que se observa, y la institucionalidad parte porque las autoridades observen la ley. No, aquí no se puede actuar de buena fe. Aquí voy a actuar de buena fe. ¿No? Yo tengo que actuar con la ley. No es de actuar con el sentido común. Se entiende que parte de ese sentido común es concebido en los marcos legales. Pero ese es el problema del país. Es un país sin institucionalidad, que de repente le pongan en un proyecto de ley que le pueden detener a usted 48 horas. Yo me pregunto, ¿será que en ese famoso reglamento que van a hacer, le van a pedir que tenga derecho a comunicarse con su abogado, a hacer una llamada telefónica, sus familiares conozcan en dónde se encuentra? Pero parece legitimado desde el discurso. Y yo quería consultarle también, en general, cuáles son los riesgos para la propia Fuerza Armada en este momento. Hace unos minutos antes de empezar esta entrevista, conversaba con Osvaldo Moreno y él me mencionaba el analista como es, estudiado en buena parte del continente y ha sido catedrático también en varios países. Decía, cuando yo conversaba hace muchos años con mis amigos del Cono Sur, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, chilenos, yo percibía, me decía Osvaldo, que yo tenía una noción de mis Fuerzas Armadas muy distintas a las que ellos tenían. Si conversabas con un paraguayo, tenía muy fresca la memoria de la dictadura sangrienta de Stroessner, lo mismo con Chile, lo mismo con Argentina. Y estos ciudadanos, estos amigos, me decía Osvaldo, le tenían terror, le tenían pavor a sus Fuerzas Armadas por la experiencia previa. Y aquí es donde quiero marcar la pregunta, es decir, ¿cuál puede ser el daño también en esta relación que ha sido de panes y manteles del pueblo ecuatoriano con sus Fuerzas Armadas? Siempre ha sido una relación en que ambos digamos, en que nos hemos tenido en gracia. Las Fuerzas Armadas han sido muy respetadas y el ciudadano común y de a pie no ha sentido un temor natural, que en otros países de la región sí se ha sentido por las experiencias previas con las Fuerzas Armadas. Estando en este punto y las Fuerzas Armadas participando de cuestiones, como usted bien dice, que ya tocan la puerta de tu casa, como el tema de los 4 niños de Malvinas, ¿cuáles son los riesgos para las propias Fuerzas Armadas en su propia identidad respecto de la ciudadanía? Bueno, los riesgos son altos. El problema es que el discurso vende que todo vale. Entonces, las cosas no son gratuitas. O sea, lo que ocurrió en el Ecuador, que tampoco quiere decir que no hubo excesos, existieron algunos excesos, o no nos podemos olvidar la muerte del abogado Calderón, del Ah, FRA, ¿no es cierto? O sí, sea, sí. cosas de este Perdón, tipo. Calderón Muñoz. Abdón Calderón Muñoz. Entonces, uno de repente no puede decir, bueno, es que como solo hicimos esto, bueno, no pasó absolutamente nada. Esto que estamos viendo ahora conlleva muchos riesgos para la fuerza militar. Y los mandos serán los que tengan que responder en un momento determinado. Claro, como no estamos hablando de una situación política, bueno, uno dice, bueno, ¿quién va a dar la cara por los delincuentes?
Pero el problema no son los delincuentes, es el perfilamiento de quién puede ser delincuente o terrorista. Porque yo dije esto en una radio, me cayeron a piedrazos digitales. Hubiese sido el mismo procedimiento si encontraban a 4 personas libando o consumiendo droga junto a un vehículo de alta gama en San Borondón. Les hubiesen llevado 30 kilómetros más allá, posiblemente no. Entonces, este tipo de situaciones que ya se dio con los hermanos Restrepo, que el perfilamiento de los hermanos Restrepo, ¿cuál era? En un momento que tenían colombiano, eso era, colombianos. Entonces, todo esto hay que tomar como lecciones de lo que nos puede llegar a pasar. Por eso yo creo que el empleo de las Fuerzas Armadas en misiones tipo policía de forma masiva tendría que ser excepcional, pero no la regla. Hemos hecho de esto la regla. Entonces, cuando sale una patrulla a hacer un patrullaje preventivo y de repente encuentra 4 muchachos, dice, porque hasta ahora no se ha probado que sean o no sean delincuentes, y si fueran, y si hubiesen estado cometiendo algo. Por eso cuando yo el día de ayer expuse esto, le digo, y les gustó mucho desde el punto de vista de la construcción académica, yo les decía, hay un valor fundamental en Fuerzas Armadas que se llama disciplina. Si usted revisa el concepto de disciplina en la ley, va a encontrar 2 elementos que yo voy a resaltar en este momento, que es observancia a la Constitución y las leyes, y otro elemento que es el cumplimiento de las órdenes, pero entre estos 3 elementos que habla subordinación, jerarquía, dice obediencia consciente. Ese es el término que dice. Pero yo les hago pensar desde el punto de vista de la sociología militar. Cuando usted dice obediencia consciente, ¿qué significa dicho de otra forma? Así como cuando uno dice el vaso está medio lleno, también puedo decir que está medio vacío. Obediencia consciente también significa desobediencia consciente. Claro. Yo me pregunto, ¿el militar está preparado para desobedecer conscientemente? Y le digo claramente no. ¿Por qué? Porque la palabra, simple palabra desobediencia significa insubordinación. Y consciente significaría que cada orden que usted recibe la procesa y evalúa el liderazgo. Dice, no, esa orden está fuera de los marcos éticos y legales, por lo tanto, en condiciones no está ejerciendo un buen liderazgo. Porque me llamó la atención todo esto, este hecho que ocurrió de las Malvinas. ¿Cómo es posible que en 16 miembros no haya un racional que diga, oiga, pare la mano? Claro. ¿Pero qué estamos torturando criaturas? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Claro. Es que se da lo que se llaman, y esto analiza la sociología militar frente a los problemas negativos, la probabilidad de que hechos, y esto le digo porque se hablan de hechos de guerra, la posibilidad de que un hecho fuera del marco legal de un conflicto se haga inicialmente de forma consciente y posteriormente se presenta de forma inconsciente, lo que puede llevar a una profundización de esa negatividad. Y cuando usted no tiene un control político, que es lo que ha ocurrido, no hay un control político, porque recuerde usted, cuando se dieron estos primeros, yo digo abusos, para dar un término suave, de que comenzaron a golpear delincuentes en la calle, yo fui una de las pocas voces que dije, esto no es correcto, yo lo pongo en mi libro, porque si ahí se hubiese intervenido políticamente, y de hecho le digo, yo envié un mensaje a una persona que tenía cercanía al presidente de la República, y me dijo, escribe el mensaje como que escribo yo. Y comenzó a parar estas imágenes. ¿Se juzgó a estas personas? ¿Se procesó administrativamente y disciplinariamente? Si no se hizo, es una responsabilidad política que le está dando un mensaje. Bueno, como eran delincuentes, está bien 2, 3 patadas y un palazo. El problema es que genera impunidad y alienta a que nuevamente se repita. Entonces, claro, y tal vez aquel que sí se pone un refreno en este halo de impunidad encuentre a otro que ya no se lo pone moralmente. Y espero que lo hayan hecho, le digo, porque yo no puedo afirmar si se hizo o no se hizo. Ahí había que actuar,
Porque mire, no es lo mismo la euforia que puede tener un subteniente, un teniente, un soldado, un cabo, de la sensatez y el equilibrio que debe tener un general. Porque yo recuerdo, y le voy a decir, en el tiempo de la pandemia, apareció un video con personal militar dando lecciones de respetar el toque de queda. Y yo les procesé disciplinariamente a ese personal. Claro que en las redes sociales decían, sí, maten estos, nos van a contagiar, nos vamos a morir. Les procesé disciplinariamente, porque les dije, esa no es la forma de actuar de un profesional. Porque si yo aplaudo eso, mañana, en vez de 2 palmaditas, podemos terminar dando un tiro. Entonces, Ya. por eso es la diferencia entre quienes tienen años de experiencia y la necesidad de un control político para que no se pueda dar excesos. Entonces, aquí hay... Pero general, estas personas que tienen años de experiencia también tienen un canal de comunicación con el nivel civil, con el nivel político. ¿Por qué, digamos, por qué no marcan estas necesidades que con mucha lógica usted nos está proponiendo en este Porque el diálogo? nivel político alienta que el problema se solucione exclusivamente con violencia. Ese es el problema. Ahí está todo. Cuando le venden la idea de que el manual de uso legítimo de la fuerza tiene que ser actualizado con la finalidad de que se entienda que está autorizado a dar bala a los delincuentes, porque ¿qué es lo que le llega al soldado? ¿Le llega el decreto ejecutivo? ¿Le llega el comunicado del gobierno? No, le llega el TikTok. Eso es lo que le llega. Y entiende desde el TikTok, entiende desde el meme. Mire, yo les dije ayer a los estudiantes de la universidad, y les voy a decir una cosa. Estoy seguro que muchos de ustedes deben haber aplaudido cuando se dieron estas imágenes que hago referencia. Pero les aseguro que ya no aplaudieron cuando ocurrió la situación de los 4 jóvenes de las Malvinas, adolescentes y un niño. Y con esto yo no estoy diciendo que fue el personal militar el que les mató, porque nunca he dicho en ninguna entrevista. Porque yo digo, aquí tiene que haber un proceso, pero que era claro, muy claro, que no se cumplieron los procedimientos y el no cumplimiento de estos procedimientos, que alguien fue a decir, no, es que solo es una situación administrativa, discúlpeme, el proceso de juzgamiento se llama administrativo disciplinario, pero por una falta operacional de no observar criterios operacionales. Pero las consecuencias hacen que se dé agravantes. Y cuando ya nos enteramos ahora que ya no solo ha sido que les han dejado, que se les han llevado sino que también ha habido maltrato, estamos hablando de un delito. De un delito. Ah, pero eso ellos no le mataron. Yo dije esto en radio cuando apareció este testigo protegido que dice que recibió la visita de los chicos y que les vio golpeados y con vida. El abogado defensor, que me parece un cinismo completo, dijo, está la prueba, estaban con vida. Ah, sí, pero usted toma la parte de la declaración de que estaban con vida. Claro. La parte de la declaración de que estaban golpeados, y salió inclusive, le digo, personas expertas en seguridad, dijo, no, es imposible que haya pasado esto porque el militar está formado en derechos humanos. Por favor, oiga, si tenemos abogados que también están formados con ética y se inmiscuyen con el crimen organizado. Entonces, esto no es garantía absolutamente de nada. Entonces, es esa ceguedad. Y cuando usted escucha la misma ceguedad de un cierto clero periodístico, que lo hablan de forma religiosa, uno dice, bueno, yo gracias a Dios aprendí a leer el periódico, porque mi padre fue bibliotecario, me crié en una biblioteca y siempre me dijo, siempre lee con pinzas, porque a veces hay intenciones. Y aquí es muy claro. Y con esto yo no desmerezco el trabajo de las Fuerzas Armadas. Pero si queremos mejorar frente a la situación actual, primero un cambio de política de seguridad y segundo lugar, generar transparencia frente a hechos que deben ser juzgados y que deben tener respuesta frente a la sociedad. Eso es lo que se tiene que hacer. Claro, claro. Y esperemos que sea posible, ¿no? Porque en una sociedad invadida justamente por estas lógicas de TikTok, al parecer, y desde acá se ve bastante difícil.
No, yo espero Eh, que salgan las personas porque hubo un artículo primero, muy mal escrito, titulado No, no fueron ellos. No sé qué nos va a decir ahora esta persona, porque yo digo, la educación no es un título. La educación es repensar, es reaprender, es aprender a aprender. Si voy a repetir dogmas y creencias, bueno, yo no me puedo considerar una persona educada. Entonces, espero que frente a esta situación, quienes dijeron que era imposible porque la formación en derechos humanos y que era imposible porque, mire, es que una cosa es una misión de guerra, cuando le ponen la cabeza al militar, la cabeza guerra, misión más guerra, las regulaciones comienzan a pasar a segundo plano. Por eso le digo, esto hay que entender también desde la psiquis militar. Y el nivel político lo que tiene que exigir frente a estas posibilidades es justamente rendición de cuentas, transparencia, pero no mensajes que lo que le dicen únicamente es aquí todo vale. General, una última pregunta, porque hablamos mucho, ¿no?, de los peligros que pueden representar este tipo de decisiones, pero sí quería consultarle ya para cerrar esta charla, si existe algún factor de beneficio, si existe algo que podamos identificar como bueno en la instalación de la base, de una base militar extranjera, en términos generales, ¿no? Entendemos todos que en el convenio saldrá el diseño, pero en términos generales, ¿hay algo positivo que se pueda rescatar de esta decisión si llega a hacerse efectiva? Mire, una base militar tiene que estar orientado a mecanismos de cooperación que no involucre un contacto directo, yo digo, ni siquiera puntual, peor masivo con la población. Sería muy grave, que eso fue lo que se ofreció cuando se dijo de la presencia de fuerzas especiales internacionales. Del Es muy señor grave no Prince. solo por la imagen del país, porque le estaríamos diciendo al mundo de que le estamos pidiendo eh, a un tercer país que tome el control del territorio nacional. Ahora, mecanismos de cooperación en exploración aeromarítima, en facilidades logísticas de atracamiento, controladas y coordinadas con las autoridades militares, podría ser positivo, pero tampoco pensemos que la panacea. Ahora, ¿será esto lo que está en mente de quienes pueden ser los cooperantes? Porque el contexto ha cambiado. Entonces yo le digo, recuerde usted las declaraciones que se dio desde funcionarios de Estado de los Estados Unidos que dijeron que ellos por ahora no tenían ningún tipo de intención de la instalación de una base. Entonces, es el Ecuador de minutos, porque cuando se habló de las fuerzas especiales y no se encontró nadie que venga a poner boots on the ground, botas en tierra, salió la canciller a hacer una gira por varios países, porque es lógico, no va a venir aquí Chile, le va a poner 100 soldados, ¿y cuáles son las condiciones legales? ¿Cuál es el estatuto de estas fuerzas? ¿Cuáles son las repercusiones en caso de exceso en materia de legislación nacional? Entonces, a la final, ¿cuál nos vendieron? Ya viene, lo dijeron los funcionarios de gobierno, porque, y es penoso porque se necesita estudiar un poco. No, ya viene la cooperación internacional y apareció el señor Eric Prince. Bueno, un contrato con un Claro. privado no es cooperación internacional. Y peor, un mercenario. Y Se eso es lo anuncia que... además una segunda llegada del señor Prince, a la que yo le digo la verdad, general, observo con temor. Observo con temor. Como Bueno, es que quiera, en la anterior yo venida eso del tendría que señor hacerle Prince. llegar, le digo, porque a la final dijeron que era la cooperación. Entonces, claro, si es que no llega el señor Prince, queda muy claro cuál era el propósito de su llegada acá al Ecuador. Eso es lo grave. Yo Ah, digo, eso es lo grave ah, que estamos atravesando. en general, siempre tan agradecido por su claridad, por su apertura y por el abuso de su tiempo que a mí me ha permitido No, tantas veces conversar de todos estos temas con usted. ya Fernando, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Un saludo a Un todos. fuerte abrazo. Gracias, gracias, general. En el general Luis Altamirano conversábamos sobre las implicaciones, claro, ya desde el punto de vista de quien conoce desde dentro la, la institución militar, las lógicas, la psiquis militar, me decía el general Altamirano, diciéndome, oigan, yo encuentro difícil que en esa psiquis militar, en esta persona a la que se le habla de guerra y ya no tiene
una lógica en su formación que le diga, ok, estoy en guerra, voy a observar qué dice el código, ¿no? Su formación no está para eso. En circunstancias de guerra responde con lógicas de guerra. ¿Qué pasa cuando se quiere desde lo político y desde el discurso de gobierno traer esa guerra, traer esas lógicas, traer esa psiquis a mi esquina, a mi barrio, a mi lugar? ¿Cuáles son los peligros que eso encierra? ¿Cuáles son los peligros que encierra tener militares extranjeros en el país dotados de impunidad absoluta sobre sus actos? ¿Cuáles son los peligros que encierra indultar anticipadamente a alguien aún sin saber si lo que cometió fue un exceso o lo hizo en ejercicio de sus labores regulares? Eh, Bien, varias cosas que dan para conversar, créanme. Yo sé que aquí este discurso está tremendamente apasionado, ¿no? Con posturas tremendamente eh, enardecidas, incluso contra el otro, ¿no? Entonces, si tú no quieres que vengan los militares a hacer operación en tu barrio, tú eres de los malos, ¿no? Si tú, qué sé yo. Y por el otro lado, ¿no? Aquel que piensa que está bien la intervención de los militares en los barrios, entonces salen los que pensamos otra cosa, gritarles que tienen eh, una voluntad asesina y que quieren. El punto es que las posturas, los extremos de las posturas están enardecidos. Y qué bien y qué refrescante es conversar con alguien que conoce, que ha conducido además la fuerza militar y que es muy claro en decir, vea, eh, la defensa de las Fuerzas Armadas, de su nombre institucional, es algo valioso. Yo he dejado la vida, como el general Luis Altamirano nos hacía entender, en eso, en proteger, en hacer mi trabajo para proteger y enaltecer el nombre de la institución de las Fuerzas Armadas. Pero siempre tiene que darse dentro de límites. Y esos límites involucran una serie de factores: la formación, la psiquis militar, la capacidad que tienen los militares en su formación para relacionarse con los ciudadanos y, por supuesto, el discurso político y la demagogia que llama a que abracemos de formas irritadas y apasionadas estas posturas.